Continuando con las clases de la asignatura Pediatría de cuarto año, vamos a hablar hoy sobre epigenética. La actividad se desarrolla con este audiovisual que un poco explica el PowerPoint, la presentación que habitualmente utilizo en los teóricos, y además con la bibliografía que se encuentra en el campus, con el foro de discusión, y ustedes saben que siempre estoy atento para consultas sobre el tema. Eh, es una forma diferente de desarrollar a la que nos vamos a habituar y que a lo mejor puede llegar a ser tan o más interesante que la presencial. Como todo organismo vivo, nosotros somos el resultado de dos historias que determinan nuestra biología. Una historia evolutiva que ha construido nuestro genoma, el ADN que está dentro de nuestras células, durante centenares de miles de años y que nos define como especie. Y una historia del desarrollo, la que comienza en el mismo momento en que nuestra concepción y que reúne el conjunto de interacciones con el medio ambiente. Es la historia que enfrentan nuestros genes con el mundo que nos rodea y que constituye el bagaje de experiencias que va tallando nuestra personalidad. Ambas historias se encuentran junto en el punto en que estas experiencias modulan la expresión de los genes, alejándonos del determinismo como especie al que nos ancla nuestro genoma, dando paso a la construcción de lo que nos define como sujetos individuales únicos e irrepetibles. Acá me interesa que ustedes hagan hincapié en esto, de que las experiencias modulan la expresión de los genes. Ya vamos a ver por qué. Principios del año 2000 predominó una visión genocéntrica en la cual la naturaleza, la herencia, el genoma de nuestros padres y de nuestros familiares desempeñaban un papel predominante y reconoce a la selección natural y a las mutaciones genéticas como la única fuerza conductora y creativa, respectivamente en el desarrollo de los individuos. Pero ahora ya sabemos que aún con fuertes resistencias en el entorno, porque es cierto que tenemos que superar un paradigma genocéntrico, el genoma no es algo estático, las únicas mutaciones no son las de la naturaleza, sino que es un sistema que se reacciona, es reactivo, reacciona al medio en que se encuentra inserto. Es reactivo, está inmerso en una compleja red regulatoria que responde principalmente a las señales ambientales producidas y o recibidas en entornos tan cercanos como el ambiente celular que rodea ese ADN, perdón. Los órganos que conforman estas células o el individuo completo, pero también tan lejanos como entorno familiar, social y la cultura de la sociedad donde está insertado el individuo. Me interesa esto, primero, no es estático y segundo, responde, ¿sí? El genoma responde a las interacciones con el medio ambiente. Esta nueva visión posgenómica postula claramente que no hay factores genéticos que funcionen independientemente de los factores ambientales y que no hay factores ambientales que puedan ser estudiados independientemente del genoma. De lo que se desprende como concepto fundamental de esta visión, que el fenotipo, o sea, nuestras características individuales, emergen de la interacción entre el genoma y el ambiente. Los genes, entonces, no son controladores, más bien son catalizadores que dependen del contexto ambiente, del contexto de desarrollo y que este puede ser programado, alterado o revertido de acuerdo con las interacciones o experiencias del individuo con el ambiente. A mí me interesa que esto que estamos viendo ahora lo asocien a las clases previas de familia, clasificaciones de familia, abuso sexual infantil, etcétera, maltrato, etcétera, etcétera, etcétera,
porque ese es el entorno en el cual nosotros nos vamos a centrar. El impacto de estas experiencias tempranas es fuerte sobre la arquitectura del organismo, sobre el cerebro en particular, y los periodos, ya sea prenatal, la infancia y la adolescencia, constituyen etapas que ofrecen una gran oportunidad, pero también una gran vulnerabilidad para su desarrollo. Volvamos a relacionar esto con la primer clase. Un ambiente que promueva el crecimiento, una nutrición adecuada, es pleno, lleno, rebasado de estímulos cognitivos y emocionales, va a formar el cerebro en desarrollo para lograr una estructura altamente integrada y capaz de desarrollar múltiples y complejas funciones. Esto es el nexo. Relaciónenlo con la clase 1 y 2 y después la vamos a relacionar con la clase 4 y 5. Por el contrario, un ambiente adverso, con pobres condiciones nutricionales y escasas o nulas interacciones sensoriales y sociales, resulta de un cerebro en riesgo incrementado para las probabilidades de dificultades posteriores. Acuérdense que habíamos hablado de que la familia es el ecosistema donde se desarrolla el niño. El desarrollo saludable de un infante depende de la capacidad de su organismo de responder rápidamente a situaciones de estrés y de la habilidad de apagar esa respuesta cuando desaparece esa situación de estrés. Este sistema de respuesta al estrés se desarrolla en la etapa perinatal y en la primera infancia. Mientras experiencias estresantes moderadas, de corta duración, pueden ser consideradas positivas, ya que son importantes y necesarias para adaptarnos gradualmente a las exigencias del ambiente, ¿cómo puede llegar a compararse con una vacuna con el sistema inmunológico? El estrés proveniente de situaciones graves o la larga duración tiene consecuencias tóxicas. Cuando este niño no dispone de un soporte parental o social que amortigue estas experiencias adversas, ellas se van integrando al desarrollo del cerebro, aumentando las posibilidades de aparición de dificultades en el aprendizaje y de trastornos físicos y mentales. Las experiencias adversas en la niñez, tales como el desapego materno, ¿sí? La deprivación materno-afectiva, algo habíamos hablado de eso, la negligencia en el cuidado parental, la pobreza extrema, la violencia y el maltrato, son fuentes de estrés tóxico. Tiene un efecto acumulativo e irreversible, a menos que se actúe tempranamente en la atenuación de las causas y sus consecuencias. Fíjense la importancia en base como habíamos hablado en familia, hacer un correcto interrogatorio, una anamnesis familiar para detectar los factores de riesgo que después pueden desencadenar estas consecuencias que las consideramos patológicas porque el individuo no se adecua a la normativa social. Manifiesta ansiedad, depresión, agresividad. Pero desde un punto de vista evolutivo, esto representa un individuo programado durante el periodo de plasticidad, durante su infancia, para adaptarse a un ambiente que le es adverso y así permitir su supervivencia en el contexto hostil. Un cerebro saludable, un cerebro saludable, no solo es importante para el procesamiento efectivo de los estímulos que recibimos del medio externo, sino también es necesario para realizar los ajustes entre los diferentes estados comportamentales y nuestro cuerpo a través de la comunicación bidireccional con los sistemas neuroendocrino, autónomo, inmune y metabólico. El control que ejerce nuestro cerebro sobre el cuerpo promueve las actividades adaptativas y permite poder hacer frente a diversas situaciones que desafíen nuestra seguridad y nuestra integridad como individuos en el futuro. Los mecanismos epigenéticos consisten en modificaciones químicas que ocurren sobre el ADN y las histonas, como también sobre la regulación causada por los ARN no codificantes. Los mecanismos epigenéticos causan cambios persistentes en el modo en que el genoma, que es estático, puede ser expresado para sintetizar moléculas funcionales y dado las señales ambientales que recibe cada individuo, las experiencias pre y postnatales, y que éstas son únicas e irrepetibles,
Estos mecanismos participan en la determinación de la personalidad y la mayor o menor susceptibilidad a enfermedades físicas y mentales en respuesta al ambiente al que no ha sido expuesto. Estos mecanismos epigenéticos participan en la diferenciación celular y permiten el establecimiento y el funcionamiento estable de los distintos tipos celulares específicos en un organismo multicelular. Para profundizar los mecanismos epigenéticos está la literatura que figura en el campo. El descubrimiento de los mecanismos epigenéticos permite explicar cómo el ambiente, a través de estos mecanismos epigenéticos, que lo pueden ver, la acetilación, etcétera, 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 que me interesaría que profundicen en la bibliografía, promueven cambios en la expresión de los genes y la síntesis de moléculas funcionales, programando la función de los diferentes organismos e incrementando la vulnerabilidad o resistencia a las enfermedades durante toda la vida del individuo.